Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El viento silbaba entre las lápidas, trayendo consigo el eco de sollozos ahogados. Familiares y amigos se reunieron alrededor del ataúd, la llovizna empezaba a humedecer sus ropas oscuras. El padre de la difunta, con la mandíbula apretada, observaba el rostro inmóvil de su hija, como si se negara a creer que nunca volvería a moverse. De repente, un estruendo rompió el silencio. Un hombre sin hogar, cubierto de harapos empapados por la lluvia, emergió de las profundidades del cementerio. Sus ojos estaban rojos, ardían con una ira y una urgencia inexplicables. Su voz, ronca y desgarradora, atravesó la niebla. «El asesino está aquí». Un escalofrío escalofriante recorrió la asamblea. Los murmullos se convirtieron en gritos de horror. Todos giraron la cabeza, buscando al desconocido acusado, mientras el padre de la difunta sentía un nudo en el corazón, dividido entre el dolor y la rabia. Cada segundo que pasaba parecía dilatar el tiempo, como si la verdad, hasta entonces silenciada, estuviera a punto de salir a la luz. El indigente señaló con un dedo tembloroso a un hombre inmóvil a pocos pasos del ataúd. El rostro del hombre palideció ante la intensa mirada de la multitud. El cementerio pareció contener la respiración, suspendido entre el dolor y la incredulidad. ¿Estás seguro?», murmuró el padre, con la voz entrecortada por la ira y el dolor. «Sí, lo vi, todo», respondió el hombre, sus lágrimas mezclándose con la lluvia. Y en ese preciso momento, todos los presentes comprendieron que aquel día de luto se había convertido en uno de horror y suspenso. El padre de la difunta, Jean-Marc, permaneció paralizado varios segundos, incapaz de apartar la mirada del hombre sin hogar. Su corazón latía con fuerza, cada latido resonando en sus sienes como un tambor de guerra. Sus manos, apretadas alrededor del ataúd, parecían aferrarse a él, intentando desesperadamente no entrar en pánico. A su alrededor, los invitados murmuraban, algunos conmocionados, otros incrédulos. La lluvia seguía cayendo, convirtiendo los senderos del cementerio en arroyos fangosos, y todos sintieron un escalofrío recorrer la asamblea. «¿Quién eres tú?», preguntó Jean-Marc con voz temblorosa pero aguda, mientras avanzaba hacia el hombre harapiento. El hombre sin hogar sostuvo su mirada, su voz quebrada pero firme. Yo sé quién lo hizo. Está aquí. Se esconde, pero lo vi». Todas las miradas se dirigieron a un hombre inmóvil cerca del ataúd, con una aparente máscara de calma en su rostro. Pero en sus ojos, Jean-Marc creyó ver un atisbo de pánico, sutil pero innegable. Jean-Marc sintió que una rabia sorda lo invadía. Cada fibra de su cuerpo clamaba justicia por su hija, y por un instante, no vio a nadie a su alrededor, solo la silueta del hombre que, según el mendigo, le había arruinado la vida. «Mientes», gritó el hombre al que señalaban, intentando disimular su nerviosismo. «No fui yo». El silencio volvió a caer, aún más denso que la lluvia torrencial. Los invitados, paralizados, contuvieron la respiración. El hombre sin hogar, temblando de frío y rabia, dio unos pasos al frente. «Lo vi. Sé lo que hizo. No se saldrá con la suya». Jean-Marc se acercó lentamente, con los ojos encendidos de dolor y determinación. Apretó el puño, listo para golpear, pero se detuvo justo delante del hombre, dejando escapar sus palabras con una frialdad glacial. «Entonces es hora de hablar. Ahora». Un escalofrío recorrió la asamblea. Todos sabían que ese momento, que debería haber sido una despedida silenciosa, acababa de convertirse en una confrontación explosiva. Y Jean-Marc, por primera vez desde el funeral, sintió que la verdad finalmente estaba a punto de salir a la luz. El hombre al que señalaban permaneció inmóvil, con el rostro demacrado y las manos ligeramente temblorosas. Jean-Marc sintió que cada segundo se convertía en una eternidad. La lluvia les caía a raudales en el rostro, pero nadie parecía notarlo. La multitud a su alrededor contenía la respiración, algunos se movían ligeramente, conscientes de que la situación se había descontrolado. «Muy bien»,
dijo el hombre con voz débil pero firme. Si quieres saber, lo sabrás. Pero, aún no estás listo para la verdad. Jean-Marc dio un paso adelante, sus ojos brillaban de ira. Estoy listo. Quiero saber quién mató a mi hija. Ya. Un silencio opresivo se apoderó del cementerio. Incluso el viento parecía haber cesado. El hombre bajó la mirada un instante, luego la volvió a levantar, revelando un rostro desfigurado por el miedo y la vergüenza. Fue un accidente. Murmuró con la voz entrecortada. No quería, nunca quise que muriera. Jean-Marc sintió una ira sorda crecer en su pecho. Cada palabra parecía ampliar la distancia entre ellos, cada respiración acentuaba el dolor de su pérdida. ¿Un accidente?, espetó. Mi hija está muerta. ¿Un accidente? ¿A eso le llamas accidente? El hombre sin hogar se acercó, tembloroso pero decidido, y puso una mano sobre el hombro de Jean-Marc. Miente, no te lo cuenta todo. ¿Hubo alguien más, alguien que llevó las cosas demasiado lejos? La mirada de Jean-Marc se endureció. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La verdad era más terrible de lo que había imaginado. El hombre arrodillado ante él apartó la mirada, incapaz de soportar la intensidad del momento. ¿Quién si no? Preguntó Jean-Marc con voz gélida, como si cada palabra fuera una guillotina. El hombre dudó, buscando las palabras. La multitud se acercaba, fascinada por el drama que se desarrollaba ante ellos. Finalmente, murmuró, casi para sí mismo. Nunca lo creerás. Jean-Marc apretó los puños. El sonido del ataúd y la lluvia se desvanecieron ante la magnitud de esta revelación. Todos comprendieron entonces que no se trataba de un simple accidente, sino del comienzo de una pesadilla mucho mayor, y que la muerte de su hija era solo la primera pieza de un macabro rompecabezas. El viento de octubre azotaba el cementerio, arrastrando consigo las hojas muertas que se arremolinaban en una danza silenciosa y macabra. Las nubes bajas y pesadas proyectaban una sombra opresiva sobre las hileras de tumbas. El silencio, casi sagrado, solo lo rompía el susurro de los paños negros y los murmullos apagados de los dolientes. John Carter, el padre del difunto, permanecía erguido, con las manos aferradas al ataúd envuelto en una sábana blanca. Su rostro, marcado por el dolor y la fatiga, reflejaba una angustia que nada podía aliviar. A su lado, algunos amigos y familiares intercambiaban miradas tímidas, incapaces de encontrar las palabras adecuadas para consolar a un hombre que acababa de perder a su única hija, Emily, de 22 años. El sacerdote, con voz temblorosa pero firme, recitó las oraciones, pidiendo consuelo y serenidad. Pero el momento era frágil, como una vela a punto de apagarse por un soplo demasiado fuerte. De repente, un estallido de voz ronca rompió el silencio. El asesino está aquí. Todos se quedaron paralizados. Los rostros se giraron instintivamente hacia el origen del grito. Allí, al borde del césped, estaba un hombre de rostro demacrado y ropa andrajosa, con el cabello despeinado y las manos extendidas como si quisiera aferrar una verdad que nadie quería oír. Avanzaba lentamente, pero con una determinación escalofriante. Lo vi. Sé lo que hizo. Y está entre ustedes, continuó con voz temblorosa, pero terriblemente insistente. Un escalofrío recorrió a los invitados. Los murmullos se convirtieron en susurros ansiosos. Algunos retrocedieron, otros se acercaron para observar a este testigo improbable. El hombre, Samuel Grene, parecía un vagabundo común y corriente, pero en sus ojos ardía una intensidad inquietante, una certeza que nadie podía ignorar. John sintió que se le paraba el corazón por un instante. La ira, el miedo, la desesperación y la incredulidad se arremolinaban en una tormenta interior. Sus ojos recorrieron la multitud, escrutando cada rostro, buscando una pista, una señal, un movimiento sospechoso. ¿Era alguien conocido? ¿Un amigo? ¿Un familiar? ¿O un extraño que se había atrevido a entrar en ese círculo de duelo? El hombre sin hogar dio otro paso, tambaleándose pero manteniéndose firme en sus convicciones. No miento.
Quien se llevó a Emily no está lejos, y tendrá que pagar. Siguió un silencio sepulcral. Los pájaros habían enmudecido. Incluso el viento parecía contener la respiración. La tensión era palpable, casi insoportable. Los invitados intercambiaron miradas horrorizadas, algunos intentando proteger a John, otros luchando por comprender lo que acababa de ocurrir. John sintió que le temblaban las manos. Apretó los puños, listo para gritar, para exigir la verdad, para enfrentarse al mundo entero si era necesario. Su hija, su querida Emily, le había sido arrebatada en circunstancias horribles. Y ahora, en medio de este dolor, alguien acababa de decirle que el culpable estaba allí, entre ellos. El sacerdote, impotente, bajó la cabeza. El aire crepitaba con energía eléctrica. Amenazaba lluvia, y las nubes oscuras se arremolinaban aún más. Todo parecía converger en un momento de ruptura, un instante en el que el dolor y la ira estallarían, en el que el duelo se transformaría en una búsqueda de la verdad, y en el que cada mirada se convertiría en una acusación silenciosa. Samuel Greene, el hombre sin hogar, miró a John con una intensidad inhumana. No me creas solo a mí, pero mira a tu alrededor. El asesino está aquí. Y te está observando ahora mismo. Los ojos de John se llenaron de lágrimas. Respiraba entrecortadamente. Solo un pensamiento cruzó por su mente: tenía que saber, tenía que descubrir quién le había robado a su hija. Y emprendería este viaje hacia la verdad, incluso si eso significaba sumergirse en las sombras más oscuras del alma humana. El cementerio se había convertido en un campo de miradas ansiosas y susurros. El cuerpo de Emily aún yacía en su ataúd, pero ya nadie le prestaba atención. De repente, todos los rostros presentes parecían sospechosos. Los murmullos se habían convertido en preguntas nerviosas. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó Margaret Lewis, amiga íntima de Emily, con voz temblorosa. Yo, no sé, balbuceó Lucas Harper, el novio de Emily, evitando la mirada de John. Su rostro palideció cuando Samuel Greene, el indigente, lo miró fijamente. John Carter, con los puños aún apretados sobre el ataúd, sintió que su ira hervía. Su voz, ronca y autoritaria, resonó en el pesado silencio. ¿Quién habla de un asesino? Muéstrate. Samuel dio un paso adelante, vacilando ligeramente, pero sus ojos ardían con una determinación aterradora. No puedo mostrártelo. Pero sé quién es, y está aquí, entre ustedes. Los invitados retrocedieron instintivamente. Algunos murmuraron nerviosas disculpas al padre afligido, otros intercambiaron miradas de sospecha. La policía, alertada por un empleado del cementerio, comenzó a llegar, con sirenas silenciosas pero rápidas. Señor Greene, cálmese. ¿A quién acusa exactamente?, preguntó uno de los oficiales, un hombre corpulento de rostro serio. No puedo decir su nombre, todavía no. Pero me está observando. Se esconde tras rostros amistosos. Cree que puede engañar a todos, pero lo vi, su voz se quebró, revelando un miedo mezclado con una certeza implacable. John sintió que el corazón se le aceleraba. Examinaba a cada invitado, cada expresión, cada movimiento. Los amigos de su hija, la familia, todos parecían de repente guardar un secreto. Incluso Lucas, normalmente seguro y sonriente, parecía, frágil, casi culpable. John, le susurró Margaret al oído. Quizás deberíamos esperar a la policía. Pero John negó con la cabeza. Una furia fría lo invadió. El duelo podía esperar. La verdad, la que le había costado la vida a su hija, debía descubrirse ahora. No te muevas, espetó John, con la voz quebradiza. Si alguien sabe algo, que lo diga. Ahora. Samuel levantó un dedo tembloroso y señaló a un pequeño grupo de personas: Lucas, un primo de Emily y un compañero de trabajo. El momento pareció suspendido, cada segundo se convertía en un silencio insoportable. Es él, o ellos, o tal vez los tres, murmuró Samuel, con la mirada fija en la multitud. Lucas retrocedió, temblando,
incapaz de articular palabra. Los policías se acercaron con cautela, observando cada detalle. El viento seguía soplando, llevándose las hojas secas, pero nada podía disipar la tensión que llenaba el aire. John sintió que una nueva determinación lo invadía. No importaba que Samuel Grene estuviera sin hogar. No importaba que la policía tuviera dudas. Alguien de esa multitud había matado a Emily. Y él lo descubriría. Aunque eso significara llevar a todos al límite, aunque eso significara ahondar en secretos que la propia Emily había mantenido ocultos. Samuel Grene, ahora inmóvil, miró a John y murmuró: «Si quieres encontrar la verdad, sigue mis indicaciones, pero prepárate para que nada sea como lo imaginas». John respiró hondo. Las condolencias y las flores de repente le parecieron insignificantes comparadas con la misión que acababa de desarrollarse ante él. Este día de luto se había transformado en un campo de batalla por la verdad. Y John Carter estaba dispuesto a todo para descubrir quién se había llevado a su hija. El cielo permanecía oscuro, pero la lluvia, vacilante, aún no se decidía a caer. John Carter regresó a casa de su familia con el corazón apesadumbrado y la mente atormentada. Las acusaciones de Samuel Grene resonaban en su mente, cada palabra grabada como una cuchilla invisible. No podía esperar a que la policía descubriera la verdad. Emily merecía algo mejor, tenía que comprenderlo por sí mismo. La casa parecía vacía sin su hija. Cada habitación albergaba su presencia, su risa, sus dibujos, sus cuadernos dispersos. John caminaba por la sala, rozando fotos con las manos temblorosas: Emily en la universidad, Emily con sus amigas, Emily sonriendo a pesar del estrés de la vida. De repente, vio un cuaderno debajo del cojín del sofá, como si lo hubiera estado esperando. Era el diario de Emily. Lo abrió con cautela, temiendo lo que pudiera encontrar dentro. Las primeras páginas estaban llenas de reflexiones sobre sus clases y sus amigos, pero pronto el tono cambió. «A veces siento que alguien me está observando. No puedo confiar en Lucas, está ocultando algo, lo presiento. Tengo miedo de que alguien me haga daño, pero, ¿con quién puedo hablar de ello?». Las palabras dejaron helado a John. Lucas Harper, el novio que siempre había considerado respetable, apareció ahora bajo una luz inquietante. John comprendió que su hija había vivido sus últimos días bajo una tensión que jamás sospechó. El teléfono sonó y lo sobresaltó. Era Margaret Lewis, la amiga de Emily. «John, tengo algo que contarte sobre Emily», murmuró vacilante. «Habla, Margaret. Cualquier cosa que sepas podría ayudarnos». Luego contó lo que Emily le había confiado poco antes de morir: amenazas anónimas, deudas que había ocultado a sus padres y una reciente discusión con un compañero de la universidad, Derek Fields, un estudiante ambicioso y arrogante. Ella estaba asustada, John, sentía que alguien quería hacerle daño, pero no me dijo quién. Cada detalle reforzaba la idea de que el asesino conocía íntimamente a Emily. John recordó la multitud en el cementerio. Todos parecían perfectos por fuera, pero quizá tras esos rostros pulidos se escondía un asesino. Decidido a comprender, John empezó a hacer una lista: Lucas Harper, Derek Fields e incluso algunos amigos cercanos que podrían tener motivos ocultos. Pero un nombre seguía atormentándolo, el que Samuel Grene se había negado a mencionar. Pasó la noche releyendo el diario de Emily, cada palabra resonando en su voz silenciosa. Había dejado pistas sutiles, impresiones de quienes la rodeaban. John sintió una furia fría crecer en su interior. Tenía que encontrar al culpable antes de que más secretos se perdieran para siempre. Mientras se disponía a salir de la casa para enfrentarse a Lucas y Derek, una sombra pasó por la ventana. John se quedó paralizado. ¿Era un transeúnte? ¿O alguien que ya observaba cada uno de sus movimientos, consciente de que el padre de la víctima empezaba a comprender? El pasado de Emily, sus miedos y secretos, se convirtieron gradualmente en un mapa que John tuvo que descifrar para llegar al corazón del misterio. Cada detalle importaba, cada mentira descubierta acercaba la verdad, pero también revelaba hasta qué punto Emily había estado rodeada de engaños y peligros. Esa noche, John durmió poco. Sus pensamientos estaban atormentados por el periódico,
por la mirada de Samuel Grene en el cementerio y por la idea de que el asesino podría estar a solo unos pasos de él, observándolo, sonriendo y creyendo que nunca lo descubriría. A la mañana siguiente, John Carter se levantó antes del amanecer, incapaz de dormir tras las revelaciones del diario de Emily y su conversación con Margaret. El cielo seguía teñido de gris, la ciudad envuelta en una ligera niebla que parecía reflejar incertidumbre y miedo. Cada rincón de la casa parecía susurrar el nombre de su hija, cada objeto un recordatorio de lo que había perdido. John decidió empezar con Lucas Harper, el novio de Emily. Condujo hasta el apartamento de Lucas, un edificio moderno en el centro de la ciudad, intentando controlar la ira y el dolor que lo atormentaban. Cuando llamó a la puerta, apareció Lucas, con aspecto sorprendido y nervioso. Su ropa pulcra contrastaba con su rostro pálido y tenso. «John, ¿qué haces aquí tan temprano?», dijo Lucas, su voz delatando un nerviosismo inusual. «Vengo a hablar de Emily». Ahora mismo, la voz de John era fría y cortante. «Quiero respuestas». Lucas retrocedió un poco, con las manos temblorosas. «John, yo, no sé qué decir». «¿Sabes que lo quería?» «El amor no la protege cuando oculta secretos», interrumpió John, con la ira creciendo en su interior. «Encontré su diario, Lucas. Y tenía miedo, miedo de ti, miedo de Derek Fields, miedo de alguien entre sus amigos». Lucas palideció aún más, incapaz de sostener la mirada de John. Yo no quería que sufriera. Pero había cosas que no podía controlar», murmuró, casi inaudiblemente. «No la maté, John. Lo juro». John notó cada matiz, cada vacilación. El miedo de Lucas era real, pero, ¿era miedo a la culpa o miedo a ser descubierto por algo más? Decidió seguir investigando. Tras una larga conversación en la que Lucas reveló algunas discusiones y tensiones, John pasó a Derek Fields, colega y rival de Emily. Derek era un joven ambicioso, conocido por su arrogancia y su necesidad de control. Saludó a John con una sonrisa forzada y una cortesía gélida. «Señor Carter. Siento lo de Emily. ¿Pero en qué puedo ayudarle?», preguntó Derek, mirando a otro lado. John observaba cada gesto, cada palabra. Derek le restaba importancia, lo evitaba, intentaba parecer inocente. Pero su teléfono vibró discretamente en su bolsillo. John lo notó. «¿Tienes mensajes que ocultar, Derek?», preguntó John, con un tono más amenazante de lo que pensaba. Derek frunció el ceño. «No, son solo mensajes de la universidad, nada importante». John percibió que estas palabras eran falsas. Decidió escribir todo lo que veía y oía. Cada secreto revelado acercaba a John a la verdad, pero cada revelación demostraba hasta qué punto Emily había estado rodeada de mentiras y manipulación. De vuelta en casa, John releyó el diario. Algunos pasajes lo dejaron sin palabras. Emily había aludido a reuniones secretas, cartas que no quería mostrar a nadie y una persistente sensación de estar siendo vigilada. Las pistas apuntaban a alguien cercano a ella, pero la identidad seguía siendo incierta. Mientras pensaba, Samuel Grene apareció en su puerta, como de la nada, con la mirada todavía intensa y casi hipnótica. «Estás empezando a entender, John, pero aún no has visto nada», dijo Samuel. «¿Qué quieres decir?», preguntó John, desconfiado pero intrigado. «La verdad es más compleja de lo que crees». Emily no solo estaba en peligro, había descubierto algo que la destruiría si alguien la miraba con malos ojos. El asesino sabía que ella lo sabía. John sintió un sudor frío correr por su espalda. El misterio se agudizó. Emily no era víctima de un simple acto impulsivo, estaba en el centro de un juego mucho más peligroso, y todos a su alrededor ocultaban algo. Esa noche, John permaneció despierto, escudriñando la ciudad en la oscuridad. La verdad estaba allí, en algún lugar, enterrada bajo secretos, mentiras y miedos. Y sabía que Samuel Grene sería su único guía en esa oscuridad, si tan solo pudiera confiar en él. Al día siguiente, John Carter decidió que debía averiguar quién era realmente Samuel Grene.
El hombre que había perturbado el cementerio y revelado la presencia del asesino no era solo un indigente. Demasiados detalles, demasiada certeza. Tenía que conocer sus motivos. Samuel lo esperaba, sentado en un viejo banco de un parque desierto, envuelto en su abrigo sucio. Su rostro demacrado, curtido por el tiempo, estaba marcado por la fatiga y la determinación, y sus ojos brillaban con una intensidad casi aterradora. Sabía que vendrías, dijo Samuel sin levantar la vista. ¿Por qué yo? ¿Por qué Emily? Y sobre todo, ¿por qué conoces al asesino? Preguntó John, con la voz entrecortada por la ira y la curiosidad. Samuel se levantó lentamente y, por primera vez, dejó ver un fragmento de su pasado. Nunca fui solo una persona sin hogar. Solía ser investigadora privada. Investigué casos que nadie quería tocar. Desapariciones, crímenes que los ricos y poderosos creían poder ocultar. Y un día, me crucé con tu familia. John lo miró con incredulidad. ¿Mi familia? ¿Qué tiene que ver eso con Emily? Samuel suspiró, mirando sus manos callosas. Su hija era inocente de una cosa, pero descubrió algo que nunca debió haber visto. Y yo, intenté protegerla. Fracasé. Pero no dejaré que el asesino se escape. John sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás en la calle? Preguntó. Samuel bajó la mirada. Nunca he podido olvidar la traición de los ricos y poderosos. Una investigación salió mal. Una familia pagó por la verdad. Perdí mi trabajo, mi casa, todo. Y desde entonces, he vivido en las sombras. Pero a veces, las sombras saben lo que el mundo prefiere ignorar. John se dio cuenta de que Samuel no estaba loco ni era un mentiroso, estaba obsesionado con la justicia, aunque su vida se había sumido en el caos. Y esta obsesión lo había llevado hasta Emily. ¿Entonces sabías que estaba en peligro? Preguntó John, con la voz entrecortada por la ira y la esperanza. Sí. La seguí, observé. Vi quién la amenazaba, quién la manipulaba, y esperé el momento de revelar la verdad. Una llovizna empezó a caer, salpicando el parque y aumentando la sensación de misterio. Samuel continuó. Tendrás que confiar en mí, John. Lo que se te impactará, y no hay vuelta atrás. El asesino está más cerca de lo que crees. Y cada paso hacia la verdad te acercará más a quien destruyó a Emily. John percibió la gravedad de la situación. Samuel Greene no era un simple testigo, era un guía en una investigación que lo llevaría al corazón de secretos profundamente enterrados, en una espiral de traiciones y revelaciones. Entonces, ¿por dónde empezamos? Preguntó John, decidido. A través de aquellos que Emily conocía mejor, respondió Samuel, con la mirada encendida con una nueva intensidad. Sus amigos, sus amantes, quienes le sonreían, y quizás, quienes se reían de ella en secreto. John respiró hondo, sintiendo el corazón latir con fuerza. Cada nombre, cada rostro, sería examinado bajo el microscopio de la verdad. Y sabía que, una vez que se embarcara en esta búsqueda, no habría vuelta atrás. La lluvia del día anterior había dado paso a un cielo gris pero brillante. John Carter y Samuel Greene habían ido a la universidad donde estudiaba Emily, decididos a interrogar a sus amigos y colegas. Cada paso en los pasillos familiares parecía resonar con recuerdos, risas contenidas, susurros, miradas cómplices, y ahora, cada sonrisa se volvía sospechosa. Empezaron con Margaret Lewis, amiga íntima y confidente de Emily. Margaret estaba pálida, nerviosa y evitaba la mirada de John. John, no sé si debería decirlo todo, murmuró. Margaret, cada detalle cuenta. Tu silencio podría proteger al asesino, respondió John, frío pero convencido. Bajo presión, Margaret cedió. Emily recibió amenazas. Mensajes anónimos. Alguien la vigilaba. Pensó que era Derek Fields, pero había otras miradas, otras intenciones. Cada palabra reforzaba el sentimiento de John. Emily estaba rodeada por una fachada de normalidad,
pero debajo de esa superficie se tejía una red de mentiras y traiciones. Luego conocieron a Lydia Carter, prima de Emily, conocida por sus celos desde la infancia. Lydia pareció sorprendida de ver a Samuel a su lado, pero su mirada rápida y esquiva delató su preocupación. No tengo nada que ver con lo que le pasó a Emily, dijo Lydia con una sonrisa forzada. Entonces, ¿por qué pediste verla a solas, apenas unos días antes de su muerte? Preguntó John, con los ojos brillantes de sospecha. Lydia palideció, incapaz de responder. Samuel observaba en silencio, como midiendo cada microexpresión. Ella quería hablar conmigo, de sus planes, de sus miedos. No quería que me culpara de nada, eso es todo, admitió finalmente Lydia, con la voz temblorosa. John empezaba a ver un patrón, celos, secretos, tensiones sin resolver. Emily se había desenvuelto en un entorno donde cada sonrisa podía ocultar una traición. Entonces le tocó el turno a Derek Fields. Su arrogancia habitual se había transformado en nerviosismo. Sabía que John y Samuel lo seguían. No la maté, dijo apresuradamente, anticipándose a la pregunta. Aún no decimos que la mataron, respondió John, mirándonos fijamente. Pero sabían de sus miedos, de sus amenazas. ¿Por qué no nos dijeron nada? Derek tragó saliva. Yo pensé que exageraba. No sabía que fuera tan grave. ¿Y qué pasa con esas cartas que recibía? Preguntó Samuel con calma pero con tono cortante. Yo no sé nada de eso, murmuró Derek, pero su vacilación reveló que estaba mintiendo. Todo empezaba a aclararse en la mente de John. Emily había estado rodeada de personas cercanas, pero cada una ocultaba algo. Celos, secretos, rivalidades y mentiras se mezclaban para crear una red de sombras alrededor de su hija. Al salir de la universidad, John miró a Samuel. Cada persona que hemos interrogado esconde algo, pero, ¿quién es capaz de matar a Emily? El que más tiene que perder, o el que más tiene que ocultar, respondió Samuel con la mirada penetrante. Y a menudo, el rostro más inocente es el que mejor miente. Esa noche, John releyó el diario de Emily, y un nombre aparecía repetidamente en sus escritos, un amigo cercano, Nathaniel Brooks, un estudiante discreto pero inteligente de quien nadie jamás sospechó. Emily parecía confiar en él, y, sin embargo, sus notas sugerían que sabía cosas que no debía saber. John comprendió que el camino hacia el asesino sería largo y peligroso. Cada amigo, cada ser querido, cada sonrisa podía esconder una pista o una trampa. Y sabía que, para encontrar la verdad, tenía que ir más allá de las apariencias, ahondar en los secretos más oscuros de Emily y de quienes la rodeaban. La cacería acababa de comenzar, y Samuel Grene era el guía en esta oscuridad. Pero en el fondo, John presentía que lo que estaba a punto de descubrir superaría todo lo que había imaginado. La noche había caído sobre la ciudad, envolviendo las calles en un velo de sombra y silencio. John Carter y Samuel Grene habían abandonado la relativa comodidad de sus hogares para seguir las pistas que iban surgiendo poco a poco. Los testimonios de los amigos y colegas de Emily habían creado una compleja red de secretos y mentiras. Era hora de convertir estos fragmentos en una pista concreta. La primera pista condujo a Nathaniel Brooks, el amigo silencioso pero siempre presente de Emily. Vivía en un modesto apartamento en el último piso de un edificio antiguo. John llamó a la puerta con el corazón palpitante, mientras Samuel observaba los alrededores, atento a cada movimiento. ¿Nathaniel Brooks? Preguntó John cuando un joven de ojos oscuros abrió la puerta. Sí, ¿puedo ayudarte? Respondió Nathaniel, visiblemente sorprendido. Samuel observaba en silencio cada microexpresión, cada gesto nervioso. John, en cambio, optó por la confrontación directa. Tenemos que hablar de Emily Carter. De lo que le pasó. Nathaniel palideció ligeramente y sus manos temblaron. Emily, yo no sé nada de lo que pasó. No mientas, dijo John con voz fría. Eras muy cercano a ella. ¿Sabes algo? Y voy a averiguarlo. Samuel avanza. Nathaniel, tus silencios tienen consecuencias. Si ocultas la verdad, te arriesgas a complicarte mucho las cosas.
Ante la presión, Nathaniel finalmente cedió. Bueno. Emily me había enseñado unas cartas, mensajes. Tenía miedo de alguien, pero no quería decírselo a sus padres. John presentía que esta pista comenzaba a tomar forma. Las cartas anónimas, las amenazas, la sensación de ser vigilada, todo apuntaba a alguien cercano a ella. Cuando salieron del apartamento de Nathaniel, Samuel susurró. El asesino cree que no sabemos nada. Pero cada paso que damos lo obliga a cometer un error. Cree ser invisible, pero empieza a sentir nuestra presencia. Siguieron otra pista, una serie de mensajes crípticos en el teléfono de Emily. Samuel los analizó, anotando cada palabra, cada signo de puntuación, cada anomalía. Los mensajes conducían a una dirección en una zona industrial abandonada, lejos de miradas indiscretas. Aquí es donde se esconde, o donde cree que nadie puede encontrarlo, susurró Samuel. John sintió la adrenalina subir. La noche, las sombras, los edificios en ruinas, todo creaba una atmósfera opresiva, perfecta para una trampa. Avanzaron con cautela, observando cada ventana, cada movimiento, cada sonido. De repente, un ruido detrás de ellos. John se giró bruscamente y vio una figura desaparecer entre las sombras. «Sabe que vamos», murmuró Samuel. «Tenemos que estar preparados para cualquier cosa». Dentro del almacén, descubrieron pistas físicas, una bolsa que contenía cartas amenazantes, pertenencias personales de Emily y una vieja foto que mostraba a Emily con una persona desconocida. El rostro estaba parcialmente borrado, pero Samuel frunció el ceño. «Hay más aquí de lo que pensábamos, mucho más», dijo. «El asesino es astuto. Pero vamos a obligarlo a revelar su identidad». John sintió una mezcla de miedo y determinación. Cada pista acercaba el velo de la verdad, pero también el peligro. En algún lugar entre las sombras, el asesino observaba, calculando sus movimientos. Y John sabía que pronto, la confrontación sería inevitable. La lluvia torrencial de la noche anterior había dado paso a una espesa niebla que envolvía la ciudad. Las farolas proyectaban un tenue resplandor, transformando cada callejón en un laberinto inquietante. John Carter y Samuel Greene se abrían paso a través de este paisaje fantasmal, con las pistas que habían reunido hasta el momento agobiándolos. Sus investigaciones revelaron que Emily llevaba una vida mucho más compleja de lo que imaginaban. Entre las cartas anónimas, los mensajes codificados y los testimonios perturbadores de sus amigos, era evidente que había descubierto algo peligroso. Y alguien quería asegurarse de que nunca dijera nada. El diario de Emily, tras una relectura cuidadosa, reveló pasajes que dejaron helado a John. «Sé que alguien me sigue. Siento su mirada incluso cuando estoy solo. Tengo que tener cuidado, no me dejan hablar». John comprendió que la joven había anticipado su propio peligro. Había intentado proteger a sus seres queridos, pero en el proceso, había atraído sobre sí la ira de su perseguidor. Decidieron visitar a Isabella Morgan, una amiga de Emily que trabajaba en el mismo departamento universitario. Isabella era conocida por su apariencia inocente y su radiante sonrisa, pero en cuanto vio a John y Samuel, sus manos comenzaron a temblar levemente. «John, no quise preocuparte», balbuceó. «Emily confiaba en ti. ¿Sabes algo, Isabella? Cuéntanoslo todo». «Está bien, pero tienes que prometerme que no se sabrá». Luego reveló que Emily había participado en un proyecto de investigación confidencial con importantes implicaciones financieras y personales para algunos estudiantes y profesores. Había descubierto irregularidades, fraude y manipulación, y alguien se había dado cuenta de que sabía demasiado. Estaba hablando de alguien que la amenazaba, alguien cercano, alguien que parecía ser su amigo, dijo Isabella con la voz entrecortada por la emoción. Estaba asustada, y yo también. John sintió que se le encogía el corazón. Emily no era simplemente víctima de un crimen pasional ni de una discusión trivial. Había sido arrastrada a un peligroso juego de poder y manipulación. Más tarde ese mismo día, John y Samuel fueron a casa de Derek Fields para confrontarlo por sus inconsistencias. Derek, visiblemente nervioso, cedió a la presión. «Emily,
sabía demasiado sobre mí, sobre nosotros, sobre lo que hacíamos entre bastidores. Yo nunca quise que pasara nada. Sus palabras fueron interrumpidas por una llamada telefónica. Derek respondió, y su rostro se congeló. Samuel intercambió una mirada con Jon, alguien observaba sus movimientos. «Sabe que avanzamos», murmuró Samuel. Está empezando a entrar en pánico. Esta revelación elevó la adrenalina de Jon a un nivel casi insoportable. El asesino no solo era cercano a Emily, estaba dispuesto a actuar para proteger sus secretos. Y cada paso que daba Jon lo acercaba aún más al peligro. Al llegar a casa, Jon releyó los mensajes codificados en el teléfono de Emily. Un detalle le llamó la atención, un nombre repetido varias veces, aparentemente inocente, pero relacionado con todas las amenazas y cartas, Nathaniel Brooks. El mismo amigo al que Jon había interrogado unas noches antes. Todo está convergiendo hacia él, murmuró Jon, sin aliento. Quizás, pero nunca es tan sencillo, respondió Samuel. El rostro más inocente puede ocultar lo peor. Y el asesino sabe que lo buscamos. Se prepara para atacar de nuevo. Esa noche, Jon no durmió. Sabía que se acercaba el momento en que el velo se levantaría por completo. Emily había sido víctima de fuerzas que jamás sospechó, y ahora tenía que afrontar la verdad. Pero aún desconocía la brutalidad de la revelación y cuántas vidas serían destrozadas por lo que estaba a punto de descubrir. La noche había caído sobre la ciudad y un viento gélido soplaba entre los edificios desiertos. Jon Carter y Samuel Greene se acercaron al almacén abandonado que las pistas y los mensajes crípticos de Emily habían identificado como el escondite del asesino. Cada paso resonaba en el silencio opresivo, recordándole a Jon la fragilidad de la vida y la gravedad de su misión. «Está ahí dentro», susurró Samuel. «Y sabe que vamos. Prepárense para cualquier cosa». Jon respiró hondo, con el corazón latiendo con fuerza. Tras semanas de búsqueda, revelaciones y enfrentamientos, había llegado el momento temido, iba a enfrentarse a quien le había arrebatado a su hija. El almacén estaba sumido en la oscuridad, solo un tenue rayo de luna se filtraba por las ventanas rotas. Dentro, un hombre estaba sentado a una mesa, con las manos entrelazadas y una fría sonrisa en el rostro. «Jon Carter. Samuel Greene. Te estaba esperando», dijo con voz gélida. «¿De verdad crees que puedes entender lo que pasó?» Jon apretó los puños, la ira y la desesperación se mezclaron en una sola tensión. «Ya basta de juegos. ¿Por qué, Emily? ¿Por qué la mataste?» El hombre se levantó lentamente, revelando un rostro familiar, Nathaniel Brooks. Su mirada era dura, casi insensible, pero sus ojos delataban un miedo que intentaba ocultar. Emily descubrió algo que nunca debió haber visto, comenzó Nathaniel con voz tranquila pero amenazante. Tenía una opción, dejarla hablar o silenciarla. Jon sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. «¿Y decidiste matarla, así, sin piedad?», gritó. «Nunca quise», respondió Nathaniel con voz temblorosa. «Pero no lo entiendes, ella habría destruido todo lo que he construido. Mi reputación, mi carrera, mi vida». Samuel avanza, implacable. «Las disculpas no bastan. Le quitaste la vida a una joven inocente. Y ahora responderás por ello». Nathaniel dio un paso atrás desesperado, al darse cuenta de que finalmente la verdad había sido revelada. «No lo sabes, no lo entiendes», murmuró. «Sí», respondió Jon, con los ojos llenos de lágrimas y rabia. «Emily fue valiente, más valiente de lo que tú jamás serás. Y pagarás por tu crimen». El ambiente era electrizante. El viento entraba a raudales por las ventanas destrozadas, esparciendo papeles y añadiendo un toque dramático a este último enfrentamiento. Acorralado, Nathaniel sabía que la justicia era inevitable. Samuel se acercó, dispuesto a intervenir si era necesario, pero Jon quería escuchar toda la verdad. «Ella confió en mí, y yo traicioné esa confianza», confesó Nathaniel con la voz entrecortada. «No quería, pero no podía arriesgarme a que hablara. Todo se derrumbaría si decía la verdad».
John respiró profundamente, sintiendo tanto el dolor de la pérdida como la satisfacción de haber encontrado finalmente al culpable. Destruiste la vida de una persona inocente. Ahora enfrentarás las consecuencias de lo que hiciste. El sonido de las sirenas de la policía sonaba a lo lejos, indicando que Nathaniel estaba a punto de ser arrestado. Levantó la vista, dándose cuenta de que su tiempo se había acabado. John sintió una extraña combinación de alivio y vacío. La verdad estaba ahí, pero nada traería a Emily de vuelta. Samuel puso una mano sobre el hombro de Juan. La justicia llegará, John. Pero recuerda. Emily dejó pistas, no solo para castigarla, sino para sacar a la luz la verdad. John asintió, viendo cómo la policía se llevaba a Nathaniel. Por primera vez en semanas, sintió que se le quitaba un peso de encima. La batalla por la verdad había terminado, pero el camino hacia la sanación apenas comenzaba. Las semanas posteriores al arresto de Nathaniel Brooks fueron a la vez un alivio y una pesadilla para John Carter. La policía había reunido suficientes pruebas para mantenerlo bajo custodia, pero el vacío dejado por Emily seguía siendo inmenso. Cada rincón de la casa familiar parecía susurrar su nombre, cada objeto un recordatorio de su ausencia. Sin embargo, John sabía que tenía que seguir adelante. Empezó a organizar la vida que una vez compartieron con Emily, revisando sus pertenencias, releyendo sus cartas y cuadernos, descubriendo poco a poco aspectos de su hija que desconocía. El diario, en particular, revelaba no solo el miedo que Emily había sentido, sino también su fuerza, determinación e inteligencia. En algunas páginas, dejó mensajes codificados para John, quizás anticipando que buscaría la verdad. Papá, si alguna vez lees esto, debes saber que te quiero. No te dejes destruir por quienes no ven el mundo como nosotros. La verdad te rodea, aunque esté oculta tras rostros amigables. Estas palabras abrumaron a John. Cada frase era un abrazo, un recordatorio de que su hija siempre había creído en él y en su capacidad para descubrir la verdad. Una tarde, Margaret Lewis fue a visitarlo. Trajo archivos y documentos que Emily le había confiado antes de morir. Juntos, descubrieron que Nathaniel no estaba solo en sus manipulaciones, varios colegas de la universidad habían estado implicados en una red de corrupción y fraude. Emily, en su investigación, había descubierto demasiado y demasiado pronto. Ella quería proteger a todos, pero se expuso, murmuró Margaret, con la voz entrecortada por la emoción. Y debemos honrar su valentía revelando la verdad, respondió John. Gracias a las pistas de Emily, John y Margaret contactaron a las autoridades pertinentes. La red de fraude fue rápidamente desmantelada y varios cómplices fueron arrestados, lo que reveló que el peligro que corría Emily era mucho mayor de lo que imaginaban. Pero a pesar del sistema judicial y los arrestos, John seguía con el corazón apesadumbrado. Se acostumbró a pasar tiempo en el parque donde conoció a Samuel, reflexionando sobre las lecciones que su hija le había enseñado: valentía, claridad mental y la negativa a dejar que las mentiras y el miedo dominaran su vida. Samuel Greene continuó acompañándolo, silencioso pero vigilante, siempre dispuesto a ayudar a John a comprender las preguntas sin respuesta. Juntos, habían enfrentado la muerte, la traición y la corrupción. Y ahora, por fin podían considerar la reconstrucción. Una noche, mientras releía el diario de Emily por última vez, John encontró un sobre oculto dirigido a él. Dentro había una carta manuscrita. Papá. Si estás leyendo esto, significa que me pasé de la raya al proteger la verdad. Pero no estés triste. Cada momento que compartimos fue real, cada sonrisa, genuina. Sigue adelante. Descubre lo que vale la pena salvar y deja atrás lo corrupto. Con todo mi amor. Emily. John sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. No era solo una despedida, sino una guía, un legado. Emily le había dado la fuerza para seguir adelante, a pesar del dolor, a pesar de la pérdida. Mientras contemplaba el cielo estrellado, John comprendió que, aunque la verdad tuviera un alto precio, el amor y el coraje de Emily seguirían acompañándolo en cada paso del camino. Las semanas siguientes trajeron relativa calma, pero John Carter sabía que el vacío dejado por Emily nunca desaparecería. Se había hecho justicia,
Nathaniel Brooks estaba en prisión, sus cómplices habían sido arrestados y la red de corrupción de la universidad había sido desmantelada. Sin embargo, el verdadero desafío para John era reconstruir su vida tras la pérdida de su hija. Fue a la casa familiar y recorrió las habitaciones donde cada recuerdo de Emily parecía flotar en el aire. Las fotos, los dibujos, los cuadernos y el diario de Emily formaban un legado invisible pero poderoso. John se sintió a la vez destrozado y fortalecido por su presencia. Samuel Greene, leal y silencioso, solía acompañarlo en sus paseos por la ciudad. El hombre sin hogar convertido en mentor y guía había sido un aliado inesperado, y John sabía que su vínculo ahora iba más allá del simple misterio de Emily. Una tarde, John acudió a la universidad para una ceremonia en honor a su hija. Profesores y estudiantes que la conocieron se reunieron para rendirle homenaje y celebrar su valentía. Se pronunciaron discursos que destacaron su inteligencia, su curiosidad y su determinación por descubrir la verdad, incluso a riesgo de su vida. Emily nos enseñó que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él, dijo Margaret Lewis, con voz temblorosa pero firme. John sintió una calidez inusual en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sintió no solo el dolor de la pérdida, sino también orgullo. Su hija había dejado huella en el mundo, y su recuerdo seguiría guiándolo. De vuelta en casa, John se tomó el tiempo de releer las cartas y el diario de Emily por última vez. Cada palabra, cada frase, era un recordatorio de que la vida, incluso en la tragedia, podía ofrecer valiosas lecciones. Sabía que, gracias a ella, había descubierto fortalezas que desconocía, paciencia, perseverancia y valentía ante la injusticia. Mientras caminaba por el parque, bajo el cielo estrellado, Samuel Greene le puso una mano en el hombro. «Has encontrado la verdad, John. Y ahora es hora de reconstruir». «Sí», respondió John, con la mirada fija en el horizonte. «Reconstruiré, por ella y por todo lo que ella representaba». En el silencio de la noche, John sintió un soplo de paz. Emily ya no estaba físicamente, pero su legado seguía vivo gracias a la justicia que había inspirado, las lecciones que había dejado y el amor inquebrantable que había sembrado en la vida de su padre. Para John Carter, la pérdida siempre sería dolorosa, pero la verdad y el amor de Emily transformaron su dolor en fuerza. Y con cada paso que diera de ahora en adelante, sabría que ella caminaba a su lado, invisible pero eterna, guiando cada una de sus decisiones hacia un mundo más justo y brillante.